Estamos tras la captura de los golpistas que quedaron solos y derrotados, advirtió el dictador venezolano, durante un acto en Caracas. Acusó, además, a Estados Unidos de haber orquestado un intento de golpe de Estado desde la Casa Blanca. Nicolás Maduro advirtió este miércoles que la justicia chavista está buscando a los responsables del alzamiento militar del martes, y que estos más temprano que tarde pagarán con cárcel por el delito de traición. Ayer pretendió imponerse la traición de un puñado, y fíjense lo que pasó. Un puñado que fue captado por la derecha. Tengo las pruebas en la mano de cómo los captaron. Están huyendo entre embajada en embajada, manifestó el dictador, durante un acto con motivo del Día Internacional del Trabajo. En referencia al dirigente opositor Leopoldo López, a quien no mencionó directamente. Estamos tras la captura de los golpistas que quedaron solos y derrotados. La justicia los está buscando y más temprano que tarde irán a pagar a la cárcel su traición y su delito, amenazó. Las palabras del dictador también parecen estar dirigidas a Juan Guaidó, quien encabeza la Operación Libertad, y se encuentra recluido en un lugar desconocido, mientras que López pidió protección diplomática en la Embajada de España. Ante sus seguidores, criticó a los militares que se sublevaron, y reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino. Asimismo, acusó a la oposición de pretender provocar una guerra civil. Quien quiera llegar a Miraflores tiene que ganar las elecciones, solo el pueblo pone y quita. Aquí no son las balas ni los fusiles los que van a imponer un presidente títere. Señaló, además, que el intento de golpe de Estado fue dirigido desde la Casa Blanca por John Bolton y Donald Trump, a quien calificó de engañador. Leal siempre, traidor nunca, avisó. Jamás me rendiré ante el imperialismo. Sobre las palabras del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien el martes reveló que el dictador estuvo a punto de tomarse un avión para huir a Cuba, Maduro dijo que Trump fue engañado cuando le pasaron esa información. Por su parte, convocó para el próximo sábado 4 y domingo 5 de mayo a una gran jornada nacional de diálogo, de acción y de propuestas de todo el poder popular para un gran cambio. Quiero asumir un plan para rectificar los errores, un gran plan de cambio y rectificación. Con ese llamado, el dictador instó a sus seguidores a plantearle al Ejecutivo las cuestiones que deben cambiar y mejorar. También pidió a sus seguidores salir a las calles si la derecha intenta un nuevo golpe de Estado. Por segundo día consecutivo, este miércoles miles de venezolanos salieron a las calles para exigir la caída de la dictadura. Una vez más, el régimen respondió con violencia y represión, que dejó al menos 27 heridos. La población, que en su gran mayoría acompaña a Guaidó, advirtió que seguirá movilizándose. Este miércoles, el presidente interino anunció que mañana comienza un paro escalonado hasta que todos se sumen a una huelga general. Pese a las amenazas del régimen, advirtió que continuará liberando a los presos políticos del país. Luego de haber gestionado la excarcelación de Leopoldo López, vamos a seguir liberando a los presos políticos, como Juan Requesens. Estamos más fuertes, más determinados, insistió el jefe de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, Gilbert Caro.